Bienvenidos a otro Litoral Norte. Aquí a través de la pantalla de TV Río Canal 3 y A+B les proponemos otra hora de información relacionada a la agricultura de nuestro país. Dos importantes actividades con títulos realmente interesantes. No se llega si no se sabe dónde ir. 360, mucho para ver, mucho para hacer. Simposio de Agricultura, Jornada de Agronegocios del Plata. Ahí estuvimos presentes y le proponemos material que hace referencia a la agricultura de nuestro país justamente cuando estamos en plena época de siembra en lo que es la soja de este verano 2013-2014. Sean ustedes bienvenidos. Pensar un poco lo que significa comprometer la producción a futuro por la producción de hoy. Y recién ahora se pasó por la etapa de reglamentación y ahora de implementación de los planes, para lo cual obviamente tiene que haber una voluntad política para hacerlo y tiene que haber una aceptación de la gente para llevarlo adelante. No se llega si no se sabe dónde se quiere ir, hay que tener claro cuáles son las limitantes o los objetivos que nos planteamos para ver a dónde queremos ir. Tratamos de tener un título que convoque o algo que en cierta medida explique un poco o genere la expectativa de lo que vamos a mostrar. Y que solamente un abordaje desde lo tecnológico no es suficiente, aunque ADP tiene un abordaje tecnológico innovador, profundo, original. Básicamente la idea es, Uruguay va a enfrentar un par de años no tan favorables como los que veíamos, pero en ningún caso un escenario negativo. Sustentabilidad a largo plazo, calidad de suelo, tema más que importante que planteó el ingeniero agrónomo Osvaldo Ernst en el marco del tercer Simposio Nacional de Agricultura. Primera parte de esta interesante entrevista con este técnico más que destacado de la Facultad de Agronomía, Estación Experimental, doctor Mario Casinoni. Uno de los temas que discutimos en este simposio es pensar un poco lo que significa comprometer la producción a futuro por la producción de hoy. Y eso tiene que ver un poco con la temática de definir qué es calidad de suelo y cómo afecta la producción, no solo la producción actual, sino lo que pueden ser los incrementos de producción que aspiramos tener en el futuro. Y bueno, la idea básicamente es analizar cuáles son los factores determinantes de la calidad del suelo, valorar cuál es la evolución que está teniendo la calidad del suelo hoy en Uruguay y cómo eso puede estar repercutiendo en el futuro y dejar planteado 3, 4 alternativas que a nosotros nos parecen relevantes a considerar hoy para que esto no se transforme en un problema. Uruguay ha tenido en los últimos años un crecimiento agrícola muy importante. Lamentablemente el crecimiento en la producción global de Uruguay está mayoritariamente explicado por el crecimiento de superficie, no por el crecimiento de rendimiento. También el crecimiento ha sido más o menos desordenado, digamos, en el sentido de que la agricultura se expandió, ocupó áreas que antes no eran agrícolas. Algunas de ellas tienen potencial agrícola y me parece que está dentro de lo que podía hacerse, pero también se ocupa hoy y de manera creciente en los últimos años superficies que no tienen potencial agrícola para el desarrollo de esquemas de agricultura continua como son los que están planteando. Pueden ser utilizados con agricultura, pero dentro de esquemas que no son 100% agrícolas. Y esa es la principal preocupación hoy. El hecho de que los niveles de pérdida de calidad de suelo en esas superficies que no tienen potencial agrícola para hacer sistemas de agricultura continua, que están dentro del sistema de agricultura continua, están siendo afectados muy rápidamente, y a su vez en aquellos que tienen potencial agrícola y que podríamos estar armando sistemas de agricultura continua, las condiciones de mercado, de precios, de relaciones con la tierra, nos ha ido llevando al desarrollo de sistemas de producción de tipo monocultivos, en los cuales todos sabemos que afectan la calidad del suelo y en el mediano plazo primero pasamos por una etapa de necesidades crecientes de controlar
pérdidas por nutrientes, por enfermedades, por malezas, por plagas, y en una segunda etapa vamos a pasar a perder capacidad de producir en el futuro. Y por tanto el alerta y los planteos tienen que ver con bueno, tomar conciencia sobre esto y establecer estrategias que nos permitan mitigar los efectos. Sin lugar a dudas que plantear el tema en una actividad como esta, con tantos técnicos presentes, es más que interesante y de alguna manera creamos conciencia. ¿En quiénes más tenemos que crear conciencia para, bueno, responder esto? ¿Afecta o depende la calidad del suelo? La respuesta sería que sí, obviamente afecta también la productividad, que es el beneficio de muchos uruguayos, agricultores y no agricultores que integran esta gran cadena agrícola. Bueno, en primer lugar nosotros planteamos el problema y creo que la asistencia al propio evento marca el acierto del planteo del problema. No solo en el problema, sino la preocupación de que tiene todo el mundo sobre el hecho de que algunas de las cosas estas se están constatando ya y por tanto hay necesidad de discutir cómo evitarlas y cómo resolverlas. Muchas veces se hace énfasis en cómo resolverlas. Y la información que tenemos nosotros es que básicamente tenemos que hacer el esfuerzo de evitar que se planteen, porque resolverlas es muy caro y es muy difícil y en general compromete la capacidad de producir a futuro. Lo que sucede es que en la actividad agropecuaria de hace 10 años o 15 años, el productor y el agrónomo tenían una relación con la tierra y con el desarrollo de estrategias de producción que permitían casi que de manera directa llegar a plantear los problemas y resolverlos con agronomía. Y el desarrollo de modelos de producción más extensivos, con más empresas que productores, ponen a otros actores en la discusión y valoran otra serie de variables o de indicadores que de repente nosotros no valoramos tanto, como son aspectos de logística, de velocidad de hacer las cosas, de posibilidad de hacerlo en el tamaño y con las ventanas de oportunidad que existen para realizar las tareas, y por tanto hay como una serie de actores adicionales que deberíamos poder llegar a ellos y discutir estos temas y que tomara conciencia la gente sobre estos temas y que evidentemente ellos no están acá. Por tanto, muchas veces nos hemos planteado también cómo poner estos temas en discusión en aquellos tomadores de decisión que no son los agrónomos que participan de estas actividades y que muchas veces son actores en la toma de decisión mucho más relevantes que lo que puede ser la conciencia de cada uno en el momento de asesorar o de tomar decisiones. 360, título más que interesante para la jornada de Agronegocios del Plata. Mucho para ver, mucho para hacer. Sin lugar a dudas que el sector tiene mucho para ver si piensa en el productor agrícola, pero en el empresario agrícola, que es a lo que está en este caso enfocando Agronegocios del Plata, en la visión de los productores, porque sus propios dueños, hablamos de los ingenieros agrónomos Gustavo Grocopatel y Marcos Guigú, son productores agrícolas, empresarios ellos, y quieren trasladar ese concepto. Hay mucho para transmitir, hay mucho para transferir, no solamente al propio sector agrícola, sino a nivel general. Así lo afirmó uno de los principales, el ingeniero agrónomo Marcos Guigú, en esta interesante charla con el equipo de Litoral Norte que estuvo presente en la jornada de Agronegocios del Plata en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. Cuando generás algún evento como nosotros tratamos de tener un título que convoque o algo que en cierta medida explique un poco o genere la expectativa de lo que vamos a mostrar. Y bueno, todos los años los temas van cambiando y realmente nos parecía que era un tema, o sea, una forma de presentar los temas interesante. La idea es que en la jornada haya muchas cosas distintas, diferentes ángulos, no solo los productivos y los de tecnología de producción que realmente nos apasionan y son, creo, una característica de ADP, sino también algunos de otro tipo, como pueden ser una visión más macro de qué está pasando en el mundo, en la región, que es lo que nos puede dar Enrique, o la visión de un ingeniero de sistemas como Nicolás Jodal, que es muy conocido, que también va a aportar su punto de vista y como te decía hace un ratito,
creo que en estas cosas también pasan de que yo creo que el sector necesita transmitir hacia afuera del sector mucho de lo que pasa, hace, siente, digamos, las ventajas que tiene, los problemas que tiene. Y eso muchas veces nosotros lo canalizamos solo dentro de las personas que están en el sector. Entonces, cuando vos tenés un evento que traes gente que tiene otra perspectiva, no solo te nutre, digamos, de esa nueva perspectiva a los que escuchamos, sino que también ellos se van impactados por lo que pasa en el sector. Y me parece que eso realmente es algo bien trascendente. Esperamos que la convocatoria se vea, digamos, ampliamente, o la gente se vaya ampliamente satisfecho con un amplio enfoque de las cosas que pasan y que ayudemos a la gente que en sus actividades normalmente uno tiende a especializarse y a mirar, digamos, como cuando te sentás en el cine y que mirás hacia la pantalla, que en lugar de que el cine sea una pantalla recta, que sea una pantalla realmente donde te circule a tu alrededor y podamos ver por lo menos por un día o por un rato algunas otras cosas que están pasando, que son interesantes y que impactan también al sector o que son oportunidades. En este sentido, si hablamos de que ADP tiene como propietarios productores y si hablamos de que en este caso planteamos que los productores deben de ver 360 grados, ¿los dueños de ADP ven hacia los 360 grados, por eso tiene una empresa armada de esta forma? No sé, yo no sé si me toca a mí. Yo creo que siempre estamos haciendo el esfuerzo por realmente ver las cosas de manera diferente, innovadora, tratar digamos, de buscar nuevas soluciones. Y creo que sí que adaptar muchas cosas que pasan en otros sectores lo más rápido posible al nuestro. Pero de ahí a que, digamos, yo creo que uno puede tener la perspectiva o la visión que quiera. Lo que nosotros queremos es ayudar y dar nuestros puntos de vista. En lo que tiene que ver con el trabajo de la empresa, recuerdo en Expoactiva usted hablaba, bueno, estamos cumpliendo 10 años, hoy ya dice vamos camino a los 11. ¿Se imaginaba este tipo de actividades cuando se creaba ADP? Probablemente cuando la creamos no, porque esta es la 9ª edición de la jornada y te puedo decir que la primera fue una jornada muy distinta, era una jornada muy chica de intercambio con un grupo de productores en un salón donde trajimos técnicos que hablar sobre temas que nos parecían importantes pero que nos interesaba más la discusión y hoy esto ha ido evolucionando. Probablemente yo al principio no me imaginaba que fuéramos a tener este tipo de eventos, pero bueno, ahora hace unos cuantos años que, digamos, la empresa busca realmente transmitir, recibir y yo creo que generar cambios positivos para el negocio y para la región. Y bueno, es algo que realmente nos entusiasma y que, te digo, termina el evento y tenemos generalmente muchísimas cosas como para hacer, ya que la convocatoria está esa nueva, porque la mayor parte de las cosas que uno puede pensar o desarrollar o hacer nuevas vienen de la discusión, de la riqueza del contacto, digamos, que a veces se pierde un poco por toda la electrónica, pero realmente en este tipo de eventos y en los días que siguen uno tiene una altísima cantidad de insumos para pensar nuevas formas de hacer las cosas o cómo combinar mejor los recursos, los talentos. En la conferencia se planteaba, bueno, la inquietud o la pregunta de qué tipo de productores de alguna manera tiene ADP trabajando con ellos y obviamente el abanico es grande, si tenemos en cuenta los productores agrícolas de nuestro país, aquellos que, bueno, tan solo reciben una renta, aquellos que trabajan junto a la empresa o un poco más alejados. Bueno, nosotros entendemos que tenemos que estar o digamos, el cliente nos tiene que tener donde agregamos valor y no creo que haya otra forma de relacionarse, o sea, no existe otra forma se habla mucho de fidelizar cliente. Bueno, la única forma de fidelizar cliente y de tener una relación de largo plazo es realmente porque uno en esa relación aporte mucho valor. Entonces ahí después digamos, quién es el cliente es algo que bueno, que es muy variado. Hay gente que se vincula con nuestras cosas porque tiene algún
alguna necesidad específica o alguna demanda puntual. Hay gente que se vincula con la empresa de una manera mucho más amplia, colabora y participa en muchos temas y a su vez son clientes por insumos, por tecnología, o son, te podría decir, digamos los extremos, personas que toman contacto porque necesitan algo puntualmente, y el otro extremo son personas que realmente están involucradas y que entienden que este es un muy buen camino para también potenciar sus empresas y sus oportunidades. Y bueno, y ahí ya te digo, y cambia, digamos, no siempre trabajás de la misma forma con las mismas personas, o sea, las empresas que están alrededor de lo que, digamos, que están en este ambiente nuevo que hay en los agronegocios también cambian mucho. Todo el mundo está generando soluciones, búsqueda de oportunidades a su manera, tiene sus problemas. Entonces, como que te diría que lo más constante acá es la variabilidad que hay y lo novedoso de lo que pasa año a año, mes a mes. Porteras hacia adentro, si tenemos en cuenta el equipo de trabajo de Agronegocios del Plata, una empresa que obviamente ha crecido no solo hacia afuera, sino hacia adentro, escuchando cosas nuevas en lo que tiene que ver con lo técnico. A usted como propietario y productor, ¿qué le pasa cuando recibe ingenieros nuevos a trabajar en la empresa que vienen con temas más que interesantes y, por ejemplo, planteamos agricultura por ambiente? No, cuando vienen agrónomos nuevos, la verdad que como en toda actividad, hay generalmente una pasión o unas ganas de hacer mucho mayor en los que son nuevitos y bueno, y a veces una mayor capacidad de hacer cosas nuevas, porque muchas veces se plantean las cosas pero después no se logran ejecutar. Yo creo que para la empresa, y lo que nos pasa es que se integre gente nueva, siempre te renueva, te potencia, te genera, pero también te hace muy bien mantener, digamos, equipos de trabajo que tienen años. Yo hace unos años pensaba que digamos, era quizá más importante la información y el empuje que la experiencia, y bueno, ahora se da porque me van pasando los años también. Me doy cuenta que para las organizaciones también es muy bueno tener una dosis de experiencia, también es muy bueno haber pasado por etapas que son buenas y otras que no son tanto, porque te van forjando, y el carácter como el de las personas, creo que el carácter de las empresas también necesita un tiempo y evoluciona, y si hay un afán de aprender, realmente se puede pulir mucho. Yo creo que esta es una empresa que al tener 10 años o para cumplir 11 tiene un carácter mucho más definido que el que tenía al inicio, ¿no? Para ir finalizando, si tenemos en cuenta la formación de ese carácter de un argentino y un uruguayo, ¿ha sido difícil esa consolidación? ¿Esa convivencia? Yo creo que no ha sido difícil para nada. Lo que pasa es que la realidad es que digamos, cada uno evoluciona también, y como te pasa en todas las relaciones humanas, hay cosas que no son igual que hace 10 años, pero yo creo que en general son mejores. Y también cuando los desafíos son de repente fundacionales, es más fácil ponerse de acuerdo en todo, y cuando los desafíos son más estratégicos o más no sé, de repente no en todos los puntos estás... Pero la verdad es que la experiencia de 10 años, yo creo que solo no hubiera hecho lo que hice ADP, de repente podría haber hecho cosas mejores o peores, pero sin duda no iba a ser así. Esta es una empresa que realmente tiene en su estructura y en su forma de hacer las cosas una combinación muy particular, y es la de sus fundadores o las familias de sus fundadores, eso se nota, ¿no? Y para mí, no, o sea, si tuviera que arrancar de nuevo y me dicen, bueno, ¿querés probar de otra forma? No, creo que lo haría de la misma manera. Plan y uso de manejo de suelos, sin lugar a dudas un aporte más que importante y sustantivo para lo que es el cuidado de los suelos. Así lo afirmó el ingeniero agrónomo Osvaldo Ers al equipo de Litoral Norte en lo que fue la tercera edición del Simposio Nacional de Agricultura. Como todo el mundo sabe, la ley fue sancionada hace mucho tiempo y recién ahora se pasó por la etapa de reglamentación y ahora de implementación de los planes, para lo cual obviamente tiene que haber una voluntad política para hacerlo y tiene que haber una aceptación de la gente para llevarlo adelante.
El punto central es que el desarrollo de los planes de uso y manejo y conservación de suelos en la actualidad es un aporte sustantivo a resolver el problema, porque el problema no se resuelve de otra manera. Quizás hace 10 años el problema era el mismo y no había necesidad de regularlo, porque la mayoría de la gente era consciente y actuaba en función del problema. El desarrollo masivo de la agricultura, levantando alambrados y haciendo homogéneo cosas que no son homogéneas, planteó un desarrollo de la agricultura que rompió muchas de las barreras que siempre tuvimos, y por tanto, en definitiva, lo que se viene a tratar de hacer ahora es ordenar lo que, yo he dicho en alguna oportunidad, ordenar lo que el mercado desordenó. O sea, el desarrollo se hizo con algunas variables o con algunas consideraciones de tipo de corto plazo, que barrió algunas de las estrategias de manejo que se habían desarrollado para el control del problema, y que por tanto la ley no era tan importante en su aplicación porque se estaba aplicando solo, pero ahora el problema es tan evidente y rompe los ojos y compromete el futuro que la ley necesariamente lo tiene que estar tratando de ordenar eso que se ha desordenado en los últimos años. Si vamos más allá y hablamos de las empresas, si hablamos de lo comercial y el cuidado, uno ahora escucha hablar de la agricultura por ambiente, y sin lugar a dudas que más allá de la venta comercial, de esa tecnología o de ese manejo que hacen diferentes empresas a nivel nacional, bueno, hablan de la avanzada en lo que tiene que ver con el cuidado de los suelos y la productividad también y la mejora de ese ambiente. Afortunadamente, la información que se ha generado en el país, tanto por lo que se ha hecho en la Facultad de Agronomía, como INIA, como algunas empresas privadas que han desarrollado estrategias de trabajo en este sentido, afortunadamente digo, la información que se utiliza para delimitar ambientes coincide con la información o con los ambientes que delimitaríamos si usáramos simplemente una clasificación de capacidad de uso del suelo. Tiene una ventaja, es mucho más rápido, es mucho más fácil de hacer, mucho menos costoso en la medida que hoy la tecnología está disponible, y por tanto es una herramienta muy interesante incluso para aplicar hasta los propios planes de uso y manejo, pero independientemente de eso es una herramienta de clasificación de ambientes para producir muy buena. El punto en cuestión es que después que definimos que los ambientes son distintos, debiéramos definir cosas distintas sobre esos ambientes, y ahí capaz que donde está el principal problema hoy. Hay muchas situaciones que están calificadas en base a su potencial de producción, y sin embargo todas ellas tienen soja, algo no coincide. Obviamente que ahí está un poco el problema. Es una herramienta de utilidad, creo que es muy interesante su utilización. Hoy la mayoría de las cosechadoras tienen monitores de rendimiento, con los monitores de rendimiento se puede hacer mucha cosa, pero después que se define que son distintos hay que actuar en consecuencia, y creo que ahí es donde todavía estamos en el debe. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Sí, hay que seguir trabajando en ese sentido, y bueno, las relaciones de precio hacen que ambientes de potenciales más bajos de producción igual sea económicamente posible producir. Y eso que es bueno para las cuentas se transforma en un problema en el mediano plazo para la conservación de los recursos. 360, mucho para ver, mucho para hacer. Sin lugar a dudas, la información económica tiene que estar presente. Estuvo presente en las jornadas de Agronegocios del Plata y está presente obviamente a diario a nivel de lo que es el desarrollo de los empresarios agrícolas, de los productores agrícolas. Así lo afirmó el economista Gabriel Odone, quien habló con nosotros. Se refirió justamente a la economía de nuestro país, la economía a nivel mundial, pero destacó, y es importante de alguna manera trasladárselo también a ustedes, la importancia de la información de primera mano que manejan los productores, los empresarios agrícolas de nuestro país, jugando a nivel del primer mundo. Justamente sobre ese concepto tan importante que este economista destacó, estuvimos dialogando en esta interesante entrevista lograda por el equipo de Litoral Norte. En ese sentido, lo que estamos diciendo nosotros es que la era del dólar barato y de las tasas de interés muy bajas y de flujo de capitales muy positivos para países como los nuestros llegó a su fin, y que en los próximos meses vamos a ver de una manera lenta pero persistente valorizarse el dólar, y que las tasas de interés o el costo del financiamiento para países como los nuestros va a ser más caro.
Eso nos va a dar un escenario menos amistoso para Uruguay, pero no un escenario dramático ni un escenario de crisis. Mientras tanto, Argentina y Brasil van a pasar por un periodo de bajo crecimiento, lo cual completa un escenario menos favorable para los próximos años de Uruguay. Dicho eso sobre la economía internacional, nos vamos a hablar un poco de Uruguay, sobre la economía de los próximos 2 años, poniendo foco en 2 cosas. La economía se va a desacelerar, como ya lo está haciendo, va a tender a crecer en torno del 3%, lejos del 6,5-7% que promedió en los últimos 6 años, pero creciendo a tasas elevadas para lo que es la historia del país. Y por otro lado, con un desafío pendiente para el próximo periodo de gobierno, que Uruguay está caro en dólares, tiene que procesar un abaratamiento de sus precios en dólares en los próximos 2-3 años, pero que seguramente las restricciones del año electoral van a impedir que ese ajuste o ese cambio de precios relativos se produzca el año que viene y más bien se va a trasladar hacia 2015. Eso es grosso modo el panorama. Básicamente la idea es Uruguay va a enfrentar un par de años no tan favorables como los que veíamos, pero en ningún caso un escenario negativo. En este sentido, habló del precio del dólar, bueno, asociado al sector agropecuario, hablamos de los costos, situación no menor y a tener en cuenta para el sector agropecuario. Sí, en realidad el problema que tenemos en Uruguay es que nos hemos encarecido mucho en dólares, en particular los servicios y en particular la mano de obra, medidos en dólares estamos caros y Uruguay tiene que procesar un abaratamiento. El fortalecimiento del dólar a nivel global que va a tener lugar y que ya empezó a darse a partir del mes de mayo pasado, aunque de manera lenta, va a ayudar a que esos costos en dólares en Uruguay tiendan a reducirse, pero Uruguay debería hacer un esfuerzo propio y eso es lo que digo que la política económica debería estar ayudando, algo que creo que no se va a hacer en el año electoral porque no hay mucho margen de maniobra en estos años para hacer correcciones de precios. Pero en principio lo que los productores deberían esperar es que en tendencia los costos en dólares no van a seguir aumentando de manera importante en Uruguay, más bien van a tender a bajar, aunque probablemente bajen más a partir de 2015. Teniendo en cuenta la actividad en sí, lo escuchábamos fuera del micrófono, ¿se sorprendía o de alguna manera lo sorprende este tipo de actividades por la convocatoria y por el tipo de público, de alguna manera desmitificando lo que es el sector agropecuario, porque encontramos técnicos y productores ávidos de información? No, claramente lo que ha ocurrido en Uruguay en los últimos 10 años en el sector agropecuario es probablemente una de las transformaciones más importantes que mi generación ha visto en el país. Hoy cuando uno recorre el país, yo vengo del norte del país, uno encuentra un país con un tráfico, con un volumen de actividad y con un nivel de cultivos que yo no había visto en mi vida, y eso se traduce en que haya actividades como esta, donde uno se encuentra con que una empresa organiza una actividad donde convoca productores, técnicos, donde las preguntas que se le formulan a una son preguntas inteligentes, donde la gente que está viviendo en Dolores está pensando cómo coloca la mercancía en el mundo. Probablemente el sector agropecuario uruguayo es el sector más global de toda nuestra economía, o sea, es el sector que integra gente que está pensando o que está atendiendo lo que pasa en el mundo con mucho más detalle de lo que pasa en casi todas las otras actividades. ¿Por qué? Porque están expuestos a una economía internacional y donde se han logrado insertar, sobre todo en los últimos años, de manera muy exitosa. O sea que uno llega a un lugar como este y se encuentra con gente muy joven, con gente, insisto, competente, con preguntas difíciles de responder, y es muy estimulante y ojalá que este tipo de impulso que ha tenido la actividad agropecuaria en los últimos años permanezca y sobre todo derrame sobre el resto de otras actividades, como se nota en algunas ciudades de aquí del litoral, donde claramente hay un cambio notorio. En la misma ciudad de Dolores donde estamos muestra que hay cambios respecto de cosas que ocurrían hace 10 o 15 años, que lucía una ciudad muy estancada, digamos. Para nosotros, para la gente que trabaja en comunicación y particularmente hablo por mi persona, que estamos en contacto permanente con los productores, esto que usted dice, que lo dice un economista, alguien que está en números, que ellos vienen a escuchar en el día de hoy, que un economista hable de esta forma de ellos, quizás llame un poco la atención para ellos, porque es importante confiarse, creerse lo que uno es. ¿Usted siente que, bueno, ellos están creídos de lo que son o hay ahí como una crisis de confianza de que no tienen la idea ni la dimensión de justamente de esto que usted está haciendo referencia? Yo creo, hace muchos años esto me pasa. Yo no soy una persona que visite con una frecuencia mensual el interior, pero por lo menos un par de veces al año hago alguna recorrida. Y yo tengo la impresión hace muchos años en Uruguay que el tipo de personas que trabajan vinculadas a la actividad agropecuaria es gente en promedio mejor preparada
que al resto del país. Básicamente, ¿por qué? Porque primero lidian con una actividad que es muy compleja de gestionar en términos del factor climático, pero sobre todo en los últimos años, se han globalizado de una manera muy importante. O sea, estas personas que trabajan en este sector exportan a mercados muy sofisticados del mundo, ¿no? Y donde las demandas y los requisitos de acceso son muy complejos, y por lo tanto la información que tienen que tener y las decisiones que tienen que tomar con un horizonte de tiempo muy largo, ¿no? Con horizontes a veces de un año y medio para poder cosechar las decisiones que tomaron un año y medio después, tienen que estar asentadas en herramientas o en instrumentos sofisticados, y eso en Uruguay ocurrió. En mi opinión es que viene ocurriendo por lo menos de una manera muy clara desde el 2002 a la fecha. Creo que la llegada de la agricultura, creo que la inversión argentina en el litoral ayudó mucho, porque permitió ver cómo productores más sofisticados de lo que eran los uruguayos hace 10 o 15 años trabajaban la tierra o se insertaban en el mercado, y eso permitió imitar. Y por otro lado, es verdad que asistimos a un periodo donde los precios han sido lo suficientemente favorables como para que la rentabilidad haya sido relativamente atractiva, de manera tal que la gente que con ideas invirtió efectivamente pudo hacerlo. O sea, yo creo que en el sector agropecuario uruguayo se ha procesado un cambio muy importante, porque la tecnología que hay incorporada, los aumentos de productividad que han tenido lugar, las mejoras en la organización del proceso de trabajo y el decantamiento hacia que los empresarios que permanecen en el sector son claramente los más eficientes, es una demostración de que en Uruguay se pueden hacer las cosas. El problema que tiene el sector agropecuario para el resto del país es que es un sector que en el límite final, en forma directa, es poco intensivo en mano de obra. Por lo tanto, el derrame que logra tener en términos de aprendizaje, de lecciones aprendidas, de cómo se pueden hacer bien las cosas, como este sector, en mi opinión, en general lo está haciendo, a veces su impacto es limitado, porque al final del día la gente vinculada en forma directa al sector agropecuario no es tanta en relación a lo que es la población del país. De todas maneras, creo que los empresarios agropecuarios están confiados, y ojalá pudieran influir más sobre el resto del país para poder aprender cómo ellos han logrado insertarse con éxito en el mundo. Es importante destacar esto que dijo: empresarios, productores, empresarios, más que productores en sí. Bueno, eso es una vieja discusión que los economistas siempre poníamos sobre la mesa. La idea de hablar de productores es una idea, en mi opinión, no adecuada. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de gente que tiene un capital, que arriesga, que es un capital que está en la tierra, y tiene un capital en el cual invierte y que toma decisiones de riesgo. Claramente lo que ha habido en Uruguay en los últimos 10 años es la transformación de la mentalidad de las personas que trabajan, que hoy se sienten mucho más empresarios que simples productores. Por supuesto que son productores, pero además son empresarios, y eso es lo que los ha hecho transformar el sector agropecuario, como hemos visto en los últimos años. 360, mucho para ver, mucho para hacer. Sin lugar a dudas, los productores tienen un gran desafío, porque abarcan muchos temas en lo que es la agricultura del día a día. Si hablamos de la tecnología, la economía y la política, él hizo justamente mucho énfasis en la política. ¿Será que estamos acostumbrados?, dijo el argentino ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Copatel, quien habló con el equipo del Litoral Norte, que sin lugar a dudas, como siempre, logramos un material más que interesante. Pero más que interesante es hablar de Agronegocios del Plata y de estos casi 11 años de trabajo. En este sentido, afirmó una respuesta más que interesante y desafiante al momento de confeccionar la interrogante por parte de quien les habla, porque le consultamos lo mismo que le consultábamos al ingeniero agrónomo Marcos Guigú, en este mismo orden que le presentamos a ustedes esta entrevista. En este sentido, hablamos de la creación de Agronegocios del Plata y el logro de ambos a nivel nacional. Uno sin el otro no hubiera creado la empresa que hoy existe en nuestro país y que va a cumplir casi 11 años de trabajo, más allá de que sin lugar a dudas son distintos. Así lo afirmó su principal ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Copatel. Creemos que estamos en un mundo cada vez más complejo, y que solamente un abordaje desde lo tecnológico no es suficiente, aunque ADP tiene un abordaje tecnológico innovador, profundo, original, pero sabemos que no es suficiente. Se necesita cada vez más conocer qué pasa con la economía, qué pasa con la región, qué pasa con el mundo, qué pasa con la política,
qué pasa con las nuevas tecnologías que no necesariamente son agropecuarias, sino con las tecnologías de información. Y bueno, de alguna manera la jornada trata de buscar de una forma, digamos, profunda, pero al mismo tiempo interactiva, que la gente que esté presente pueda tener esas sensaciones, que sea impactado, que se deje impactar y que realmente a partir del evento puedan empezar a ocurrir un camino distinto o repensar el camino que venía recorriendo. En este sentido, en la conferencia de prensa yo le preguntaba qué tipo de productores de alguna manera trabajan con Agronegocios del Plata y usted comentaba que hay un abanico obviamente grande de diferentes tipos, pero la empresa, teniendo en cuenta que está creada por productores, obviamente plantea distintas necesidades y pone al servicio de los productores empresarios agrícolas distintos temas. ¿Son los que los productores deberían de tener en cuenta? Sí, claro. Y creo que sí, porque nosotros somos productores, son nuestros propios problemas. El de la agricultura por ambiente, el de la genética, el de una buena calidad de la gestión, de los servicios, de la logística, de la financiación, los agroquímicos, los fertilizantes, bueno, son los temas que nosotros tenemos en nuestra agenda, por eso sabemos que el productor, más allá si es grande o es chico, tenemos todos el mismo problema. ¿Y qué tipo de productores encontramos que trabajan con Agronegocios del Plata? No, hay de todo tipo, hay productores grandes, pero hay productores pequeños también. Es decir, nosotros no tenemos una segregación por tamaño, nos importa más que el tamaño es el potencial por ahí, ¿no? Aquellos productores que quieran crecer, que quieran desarrollarse, que ven que se pueden integrar más, bueno, esos son los que generalmente hacen más negocios con nosotros, porque la frase, el leitmotiv de ADP es juntos agregamos valor. O sea, nosotros pensamos que si alguien hace cosas juntos con ADP, se incrementa el valor para las dos partes. Hay mucha información disponible a nivel nacional, lo que se refiere a la investigación en sí. Es difícil llegar al productor con toda esa información y que el productor esté con esa apertura 360 o con tiempo disponible para poder absorberlo y desarrollarlo. No, yo creo que el productor es un productor en general ávido de tecnología, que le gusta cambiar, que está alerta, pero por supuesto que quiere seleccionar, tampoco quiere complicarse, ¿no? Quiere que alguien le solucione el problema, ¿no? Justamente el trabajo de ADP es ese, tratar de ayudarlo a resolver el problema de la forma más simple posible. ¿Se involucra con el problema y quiere solucionarlo junto con ADP o, volvemos a lo mismo, aquel productor que... Sí, te decía hoy, hay las dos cosas, ¿no? Hay algunos que directamente no quieren saber más nada con el problema y directamente te transfieren el problema alquilándote el campo, y hay otros que no, que quieren seguir y ser protagonistas y parte. Y las dos cosas son válidas, cada uno, hay gente que por ejemplo a determinada edad no quiere complicarse más, y hay gente que sí, que tiene un espíritu más emprendedor y que quiere, cualquiera de esos perfiles, que son dos casos extremos, y hay algunos intermedios, cualquiera de esos perfiles pueden llegar a ser clientes de ADP. En lo que tiene que ver con la confianza, quizás en la ganadería hemos estado hablando con algunos técnicos, inclusive con el propio ministro de Ganadería, presidente de INAC, y dice que a nivel ganadero, el productor sufre una crisis de confianza, o sea, le cuesta creerse lo que puede llegar a producir en su establecimiento. ¿En la agricultura pasa algo similar? No, yo creo que no. Creo que en la agricultura el productor tiene una expectativa de producir más y quiere producir más si se tiene confianza. Muchas veces no tiene buenos sistemas de medición o no tiene el conocimiento total, pero la vocación la tiene. Pero me parece a mí que uno de los roles de ADP podría ser justamente eso, ayudar a que el productor entienda eso. Usted hablaba de los cambios y hablaba del clima, como por ejemplo a tener en cuenta obviamente en la agricultura del país. También nombró en la conferencia de prensa y en el marco de esta entrevista la política, teniendo en cuenta lo que pasa en su país, en la Argentina. ¿Lo tiene como muy presente, tal vez más presente que los uruguayos? Creo que los argentinos estamos más entrenados. No, pero el problema de la política es un problema en todo el mundo, ¿no? Es decir, la política se mete permanentemente y hasta ahora la política era algo que estaba solo para los políticos. Yo creo que cada vez más la política también es para los empresarios. No para hacer la política partidaria, pero sí para poder ayudar a construir mejor política. Parece que es una de
los nuevos desafíos que tenemos los empresarios. A nivel de empresa, en este sentido, si tenemos en cuenta que vamos hacia los 11 años de Agronegocios del Plata, ¿se pensaba o se imaginaba en su momento cuando se organizaba la primera actividad de este tipo que iba a tomar estas dimensiones la jornada a nivel nacional? No, pero me ha pasado así en toda la vida. Siempre mi capacidad de soñar es menor que mi capacidad de realizar. ¿Sueña mucho? Sueño mucho, sí, pero después la realidad me supera. Lo hablábamos con Marcos y en este sentido tenía que ver con Agronegocios del Plata, porteras hacia adentro, en lo que era la empresa y de alguna manera, bueno, plantear el equipo técnico, esos jóvenes que llegaban con nuevas ideas y planteábamos, por ejemplo, lo que sucede con agricultura por ambiente. ¿Se imaginaba en su momento que Agronegocios del Plata iba a tener este desarrollo? Bueno, hay cuestiones tecnológicas que uno las ve venir desde hace tiempo, ¿no? Es decir, todo el tema de lo que es la biotecnología, la agricultura por ambientes y demás. Y uno supone que eso iba a ocurrir. Lo que uno no puede ocurrir es que haya tenido el desarrollo que tiene hoy en ADP, que tiene que se transformó en la empresa líder. Uno podría haber pensado que en este momento tendrían que haber habido muchas empresas haciendo esta cosa y nunca me hubiese imaginado que ADP sea la líder, eso sí. A nivel de carácter, con Guigú hablábamos de que la empresa tiene un determinado carácter, tiene que ver con los fundadores y el trabajo, tanto de Guigú como de Lobo Copatel. ¿Usted se imaginaba que iban a andar de esta forma cuando la crearon? Mirá, sí. Es decir, con Marcos ha sido una relación siempre de una visión realmente sobre lo que había que hacer, que la compartimos. No somos parecidos en muchas cosas, pero tenemos una visión sobre la empresa y sobre el rumbo de la empresa que sí es común. Creo que nos hemos respetado mucho durante estos 11 años y hemos llegado a ser amigos, digamos, más allá de ser socios. Y bueno, y creo que es eso. Tampoco uno puede asegurar que estas cuestiones duren para siempre, pero estamos, creo que los dos, muy contentos de lo que hemos hecho. Y lo hicimos porque lo pudimos hacer porque lo hicimos juntos, si no lo hubiésemos hecho, ni él ni nosotros. No se llega si no se sabe a dónde ir, era el título de este tercer Simposio Nacional de Agricultura, que plantea un tema más que interesante si tenemos en cuenta la agricultura de nuestro país. Sin lugar a dudas, es un encuentro académico, pero también un encuentro social que plantea los problemas y ve a los estudiantes, en este caso hoy, colegas de este propio ingeniero. Hablamos de ese tema junto al ingeniero agrónomo Osvaldo Ernst en esta última parte lograda en el marco de esta actividad desarrollada en el mes de octubre en el Salón Egeo de nuestro departamento. Un eslogan, una marca que le hemos puesto que ha permanecido en los otros a partir del primer simposio, digamos, algo que casi que una filosofía de trabajo. Nosotros identificamos problemas, queremos resolverlos y para ello definimos un objetivo y tratamos de cumplirlo. De eso se trata, de decir, no se llega si no se sabe dónde se quiere ir, hay que tener claro cuáles son las limitantes o los objetivos que nos planteamos para ver a dónde queremos ir. También es cierto que para ir a un lugar hay más de un camino. Y ese más de un camino siempre hay un balance entre el más corto, entre cuanto más corto y cuanto más feo, digamos. Si es más corto y rápido se hace muy fácil y si es corto y feo lleva un poco más de tiempo. Y bueno, eso es un poco el problema, pero lo importante es saber a dónde vamos y ese es un poco el eslogan que ha tenido siempre el simposio. Específicamente tiene un subtítulo que tiene que ver con no solo discutir qué nos está pasando y lamentarnos sobre las cosas, sino tratar de entender por qué se dan y actuar en consecuencia para solucionarlos. A nivel de relacionamiento y personal, cuando lo íbamos a buscar para concretar la entrevista lo encontrábamos con dos colegas, Gastón Chá y el ingeniero agrónomo José Ignacio Rusi. También en este sentido, bueno, se transfieren experiencias, se encuentra usted con estudiantes. Cuéntenos un poco qué siente a nivel personal cuando esos estudiantes ya no son más estudiantes y lo encuentran a usted de par en par, pero igualmente con el placer de escucharlo disertando en este tipo de actividades. Bueno, esto siempre, además de una actividad, de un encuentro técnico, es un evento social donde se encuentra con mucha gente y bueno, uno tiene casi que
la suerte de haber estado vinculado casi con todos los que están acá. Hoy mayoritariamente la gente que está acá es joven y tiene edad como para que en algún momento ya hayamos compartido algún salón. Hay unos cuantos compañeros con los cuales hicimos la carrera juntos y otros, bueno, que ya después estuvimos como docentes o participando en esa. Es siempre una instancia en la cual nosotros tratamos de transmitir lo que sabemos y en estos casos además lo que pensamos, pensamos obviamente sobre lo que sabemos, y un espacio donde se recibe. Desde el punto de vista técnico, digamos, esos espacios donde uno conversa sobre algunos problemas relacionados con lo técnico, pues hay otro montón de conversaciones que ya no tienen nada que ver con eso, que forman parte del simposio, que es encontrarse con gente que hace mucho tiempo que uno no la ve, se habla de todo, digamos. Nos decía un estudiante, justamente, quien ahora ya no es estudiante, usted dice en el salón, hablamos del ingeniero Russi, que los estudiantes siempre tienen la misma edad y los profesores van aumentando. Nos decía eso José Ignacio, eso no pasa en un simposio de este tipo. No, pero en el salón de clase siempre me pasa eso. Yo tengo un año más y los estudiantes siempre tienen la misma edad. Eso en principio ha ido generando como una brecha de generaciones que yo antes no tenía. Antes tenía la misma edad que ellos, ahora tengo el doble. Pero bueno, siempre lo hemos tratado de resolver y personalmente es una ventaja muy grande compartir siempre un espacio de discusión y de intercambio con gente que es mucho más joven, que tiene otras expectativas y que tiene otra forma de resolver los problemas. Es un desafío grande incorporar todo lo que son los desarrollos tecnológicos que hoy los gurises utilizan y que yo estoy lejísimo de haber recorrido ese camino por ahí. Vengo de las señales de humo, digamos, y hoy es bastante más fácil comunicarse. Sin lugar a dudas que marca y deja cosas, porque el ingeniero Russi recordaba esta frase de los estudiantes y la edad del profesor. Esperemos que haya recordado también los conceptos que Osvaldo Merz dejó en el salón. Espero que sí. Sí, lo que sucede es que cuando uno trabaja sobre actividades tan dinámicas como ha sido la agricultura en los últimos años, existe la necesidad de que la gente se recicle permanentemente, de que se actualice, de que estudie, de que se mantenga, porque la realidad es tan cambiante que los problemas que discutimos capaz que con Russi cuando estaba en el salón de clase, obviamente que los conceptos siguen siendo los mismos, pero las realidades son distintas y el peso relativo de esos problemas ha cambiado. Y por tanto siempre es bueno no solo recordar y repasar lo que vimos como estudiantes, sino actualizarnos, ver dónde se resuelven los problemas. Y reitero, casi seguramente el libro que debamos estudiar es el mismo, pero la forma como resolvemos el problema es distinto. Y a su vez muchas de las cosas que antes no eran problema, hoy lo son solamente por haber cambiado el marco de referencia y porque, como le decía ayer a alguno que estábamos conversando acá sobre un tema diverso, cuando yo estudiaba, el rendimiento medio de trigo en Uruguay era 1.300 kilos y hoy es 3.500. O sea que estudiamos el mismo libro, pero el problema no es el mismo. Les presentábamos este Litoral Norte con información netamente dedicada a la agricultura de nuestro país, con dos actividades más que relevantes, de las cuales les contamos aún nos resta mucho más información. Hablamos del tercer Simposio Nacional de Agricultura y de las Jornadas de Agronegocios del Plata, actividades desarrolladas en Paysandú y Soriano respectivamente. Dentro de 7 días nos vamos a reencontrar con información relacionada sobre el campo natural, un programa dedicado íntegramente a este tema junto al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, presidente de la Mesa del Campo Natural de nuestro país. Será hasta dentro de 7 días. Que pasen ustedes muy bien.